La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, tomemos la palabra de Dios y dejemos que a través de ella el Señor vaya iluminando nuestro camino en esta vida. Me centro en un tema, la comunicación, pero desde un elemento le agrego otra palabra, efectiva. Nosotros necesitamos aprender a entender que como seres humanos tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a comunicarnos y que esa forma de comunicarnos debe de ser efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Debe de dar resultados. Me centraré en el tema matrimonio-familia. Muchas veces podemos decir palabras, pero no significa que nos estamos comunicando plenamente. La comunicación efectiva lo que promueve es vinculación, clarificación, definición. Por eso es fundamental el hecho de entender que nuestra aspiración al comunicarnos, al dialogar, es clarificar, es llegar a acuerdos, es definir situaciones. Si no logramos eso, por ejemplo, trato parejas donde comienzan dialogando y terminan agrediéndose, terminan elevando el tono de voz, terminan enojados, terminan frustrados, terminan llenos de resentimiento. Eso también en el ámbito de dialogar con los hijos, especialmente en esa etapa tan exigente como es la pre y la adolescencia. Entonces, hablar de comunicación efectiva es hablar de nuestra manera de transmitir lo que siento, lo que pienso, pero también de cómo lo digo, cómo lo transmito, porque no es tan importante únicamente lo que yo digo, sino cómo lo digo. Entonces, para que la comunicación sea efectiva, no solamente tengo que centrarme en lo que estoy diciendo, sino tengo que centrarme en cómo lo estoy diciendo. ¿Cómo lo estoy diciendo? Libro de Proverbios, vamos a la Sagrada Escritura. Libro de Proverbios, capítulo 16, versículos 23 y 24. Dice, la sabiduría que tienes adentro le da sentido a tu discurso. Tus palabras producirán un impacto. Versículo 24. Las conversaciones benévolas son como un panal de miel, agradables al paladar, buenas para la salud. He tomado Proverbios capítulo 16, versículos 23 y 24. La sabiduría que tienes adentro le da sentido a tu discurso, le da sentido a la forma como nos comunicamos. Por eso es fundamental entender esta frase de Jesucristo, ¿no? Que está en los evangelios, ¿no? En Lucas capítulo 6, si no mal recuerdo, el versículo 45, cuando dirá San Lucas que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo, y porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Entonces, una comunicación efectiva es aquella que debemos de entender algunos aspectos. En primer lugar, la comunicación efectiva no necesariamente se limita solo a palabras. Tiene una diversidad de componentes. Se amplía a no solamente palabras, sino gestos, sino esa comunicación corporal, el tono de voz, el momento donde dialogamos, el lugar donde escogemos para dialogar. Entonces, todos estos elementos, cuando los tomamos en cuenta, va a producir efectividad, va a ser una comunicación efectiva. Pero si yo soy una persona impulsiva, una persona intolerante, una persona impaciente, no, aquí me tenés que escuchar, aquí vamos a hablar, no va a ser tan efectiva la comunicación. Te podrán escuchar, podrás hablar, pero no van a haber resultados positivos. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con el tono de voz que utilizamos al momento de comunicarnos. Hay que tener mucho cuidado con ese tono de voz, porque muchas veces podemos estar utilizando bien las palabras, pero el tono de voz inadecuado, o el gesto físico, el lenguaje corporal
puede estar diciendo otra cosa que no está en sintonía con las palabras que estoy diciendo. Por eso siempre digo que la comunicación no se limita simplemente a palabras. Incluye acciones, incluye actitudes que deben de llevar a demostrar si quieres ser una comunicación efectiva, por ejemplo, en relación con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con quien sea, deben de llegar a revelar amor, respeto, comprensión hacia el otro. O sea, no es una comunicación donde yo impongo mi criterio, donde yo grito, donde yo amenazo, porque yo soy el papá, porque yo soy el hombre de la casa, porque soy tu mamá, porque soy la que trabaja únicamente en casa, entonces desarrollo una comunicación agresiva. No, así no funciona. Ahí no te va a generar un efecto positivo. Por ejemplo, el papá que cuando llega a casa, simplemente su presencia genera angustia, temor, miedo, inseguridad, tanto a su esposa como a sus hijos, es una persona que se comunica muy mal. Una mamá que del momento que llega a casa empieza a quejarse que no han arreglado la sala, que miren este desorden, que qué barbaridad, y yo trabajando, y que miren que los platos de la comida no los han lavado, que aquí nadie ayuda, que yo soy la nacha de esta casa, y empiezas tú, ahí no hay una comunicación efectiva, porque está basada más en el tema emocional y menos en lo racional. ¿Quieres una comunicación efectiva? Bueno, reúne a tus hijos, siéntate y de manera tranquila, habiendo anotado los puntos que quieres hablar. Ok, hijos, miren, vengo de trabajar, aquí no hay esto, falta el orden, no colaboran en esto. Ok, ¿cómo podemos todos integrarnos entendiendo que somos equipo? A ver, fulanita, fulanito, ¿qué piensas tú? Necesito escucharte, tú también. Entonces, desde ahí comienzas una formación sistemática de interacción, de transmitir lo que tú piensas, lo que tú ves, lo que tú sientes de una manera más razonable. Los gritos no generan comunicación efectiva. El silencio no genera comunicación efectiva, especialmente ese silencio prolongado, donde, a ver, ¿y tú qué dices? Nada. ¿Y tú qué piensas? Nada. Entonces, el tema de la comunicación a nivel de matrimonio y familia, a nivel de la iglesia también, debe de llevarnos a cada uno de nosotros a evaluar nuestras actitudes, nuestras acciones, si realmente el interés de comunicarnos con una persona está basado en el amor, en el respeto, en la comprensión del otro. Una comunicación eficaz, una comunicación saludable, es una comunicación que construye relaciones saludables. Desarrollar la capacidad de dialogar eficazmente en el matrimonio en muchos casos es un gran desafío, porque uno de los dos está escuchando para defenderse, está escuchando para luego agredir al otro. Así, eso no es comunicación eficaz. Comunicación eficaz es tener la capacidad de escuchar atentamente con actitud de acogida, de reflexión, para luego interactuar el punto de vista, para luego compartir el punto de vista. Eso es una comunicación eficaz. Comunicación eficaz no es elevar el tono de voz, no es utilizar palabras soeces, no es utilizar el sarcasmo. Ahí no hay comunicación eficaz. Comunicación eficaz es ver a la persona, escuchar atentamente a la persona, valorar a la persona, mostrar interés por la persona y, si es posible, toma una hoja de papel y un lápiz y anota aquello que te llama la atención, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la persona. Eso le va a transmitir un mensaje a la persona de: te estoy escuchando, te estoy prestando atención, por lo tanto te estoy valorando como persona, te estoy valorando. Pero a veces te encuentras casos donde estás tú o te están hablando a ti y tú estás con el celular, estás con la computadora y tú dices: no, siga hablando, que yo le estoy escuchando. No estás valorando a la persona que te está hablando, no le estás prestando verdadero interés a la persona.
Eso genera conflicto. Ahí no hay eficacia en la comunicación. Ahí no hay ni comunicación. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que en la medida que aprendemos a comunicarnos eficazmente, consolidamos las relaciones y se vuelven relaciones saludables. Uno de los aspectos fundamentales de la comunicación eficaz es la capacidad de escuchar al otro sin interrumpir. Eso es un desafío para muchos de nosotros, sin interrumpir. Por eso la escucha requiere el dominio de nuestras emociones. Porque a veces, por ejemplo, tu cónyuge te podrá estar diciendo algo, alguno de tus hijos te podrá estar diciendo algo y tú estás convencido que no es verdad, que está equivocado, equivocada, que no tiene razón y sientes como que por dentro te fluye un mar de emociones que tiene que salir por la boca. Déjale terminar. Autocontrol. Déjale terminar. Y luego entonces tú, con mayor serenidad, comienza a plantear tu punto de vista. Pero no le interrumpas. Y cuando interrumpimos, lo hacemos con un tono mayor a aquel que nos está hablando y con un nivel de agresividad. Espérame, ya hablaste, escúchame ahora. No, ahora te callas y me escuchas. O sea, te quieres imponer. Ahí no hay una comunicación eficaz. Una comunicación eficaz es, me lleno de paciencia, de tolerancia y le digo, ¿ya terminaste? No, falta, ok, sigue. Y para revelar a la otra persona que tengo una capacidad de escucha, ok, voy a agarrar una hoja de papel y un lápiz. Sigue hablando, que me interesa algunos puntos que estás diciendo y los anotas. La persona se va a sentir valorada. La persona le va a intrigar. ¿Y este que está anotando? ¿Por qué está escribiendo mi cónyuge? ¿Por qué está escribiendo mi papá o mi hijo? ¿Por qué? Porque quiero desarrollar una comunicación altamente efectiva. Y para desarrollar una comunicación altamente efectiva debe de ser una comunicación profunda. Vamos a ir punto por punto, aspecto por aspecto, tratando de controlar al máximo el mundo de nuestras emociones y volvernos más proactivos. Volvernos más proactivos. Por eso, para que nuestra comunicación realmente sea efectiva, creo que lo primero que debemos de tomar en cuenta es la claridad del mensaje. Debo de enviar mensajes fáciles de entender. Este es el dilema en los matrimonios que no tienen una comunicación efectiva. Uno de los dos dijo una frase, dijo algo, la otra persona quedó como no te entiendo, y la otra le dice, quien dijo la frase, pues interpretarlo como quieras. No, ahí no hay nada de comunicación efectiva. La comunicación efectiva tiene que ser, en ese sentido de claridad, transparente, tiene que ser bien clara, tiene que ser específica, sin ambigüedades de que interprétalo como quieras. No. ¿Qué me has querido decir tú? A ver, clarifícame. Por eso siempre insisto en escribir. Cuando vamos a dialogar con los hijos, con el cónyuge, con cualquier persona, escribir. A ver, tú dijiste esta frase o usted dijo esta frase. A ver, ayúdame a entender esto que me acaba de decir. Porque quizás la otra persona, al momento de expresarse, no razonó lo que dijo, sino que fue a razón de su estado emocional. Mejor no me hubiera casado contigo. A ver, ¿has pensado lo que me has dicho? Mejor no me hubiera casado contigo. O sea, ayúdame a entender esta frase. Te doy la libertad que me expreses. Necesito que me aclares esto. Eso es una intencionalidad de comunicación efectiva, la clarificación, para que logremos entendimiento. Entonces, la claridad. Luego también hay algo muy importante. Para que una comunicación sea efectiva, tiene que ser concisa. Mire, es que es increíble cómo algunas personas tenemos ese grave defecto de que agarramos la guitarra y no la soltamos.
Entonces, más que un diálogo, más que ser conciso, son grandes discursos, y vuelven a repetir lo mismo. No, una comunicación efectiva es ir al grano, evitando rodeos innecesarios, información irrelevante. Entonces, una comunicación concisa es ir directamente al punto. No es ponerle adornos al aspecto, al tema, no, es ir directamente al punto. No solamente basta que sea un mensaje claro, sino un mensaje conciso, concreto. Deje de adornar. No, pero es que mira, es que lo que te quiero decir, pero no te vayas a enojar, porque el otro día quise abordar el tema y todo. No. Lo que te quiero decir es esto y esto. Punto. Ese es un dilema muy grande que tenemos en la comunicación. Otro aspecto hermoso de una comunicación efectiva es la empatía. Trata de colocarte en el lugar de la otra persona, sea tu cónyuge, sea tu hijo, tu padre, tu hermano, quien sea. Trata de colocarte en el lugar del otro. ¿Qué estará sintiendo? ¿Cómo estará viviendo la situación? Piensa un poco en esto. Ubícate en el lugar del receptor. Si eres tú el que está hablando, ubícate en el lugar del receptor, para entender su perspectiva, su punto de vista, para asimilar el mensaje que te está transmitiendo. No te coloques como juez, no te coloques a la defensiva, porque ahí no hay nada de empatía. No, tenle paciencia, tolerancia, prudencia. Hace falta mucha empatía dialogal en el matrimonio, por ejemplo, donde uno de los dos siempre cree que tiene la razón, donde uno de los dos siempre impone su criterio, donde uno de los dos siempre, porque tiene un tono de voz grave, fuerte, promueve sumisión en el otro. No. Empatía. Maneja el tono de voz de manera adecuada. Empatía. Si tu cónyuge te está diciendo, por favor, no grites, sé empática. Una persona empática. Si tu hijo está gritando, dile, mira, ¿sabes qué? No es necesario gritar, elevar el tono de voz. Hablemos como dos personas, que tenemos inteligencia, que somos capaces de comunicarnos. Entonces la empatía es importante. Otro elemento fundamental es lo que algunos le llaman escucha activa. Para que la comunicación sea efectiva, hay que desarrollar escucha activa. ¿Qué quiero decir con esto? Cero factores distractores. Celular, interactuar con otras personas. No, estoy dialogando con esta persona. Por eso siempre, por ejemplo, cuando vamos a dialogar con el cónyuge o con algún familiar, siempre hay que buscar un lugar privado, donde nadie nos interrumpa. Pero si tú estás dialogando con tu cónyuge, con alguno de tus hijos, alguno de tus hermanos, algún tema muy delicado, lo estás haciendo en la sala y pasa fulano, pasa mengana, y entonces hay interrupciones. Entonces, buscar siempre un lugar apropiado. La escucha activa no solamente es prestar atención a las palabras, sino generar un ambiente de confianza, un ambiente relajado. Hay que tomar en cuenta el lenguaje no verbal, hay que tomar en cuenta las emociones de ambas personas. Entonces, por eso es fundamental. Miren, yo siempre aconsejo, cuando vamos a dialogar como pareja, por ejemplo, de algunos temas sensitivos, yo siempre digo lo siguiente y lo pongo en práctica con mi esposa Rebeca: orar primero. No hay cosa más saludable, más hermosa que tomar la mano de tu cónyuge y orar. Padre, te pedimos que venga tu Espíritu Santo, que vamos a tener este diálogo, danos la capacidad de escucha, de entendimiento, de discernimiento, y que podamos expresar de manera clara, concreta, lo que sentimos y lo que pensamos. Señor, danos la gracia de poder controlarnos y poder escuchar atentamente para que lo que dialoguemos dé frutos positivos. Amén.
Entonces, orar antes de dialogar, especialmente con esos temas tan un poco álgidos, ¿no?, que existen. Entonces, todo eso es escucha activa. Pero también es importante ver un poco nuestro lenguaje no verbal. Ver mi rostro, ver la forma como yo estoy sentado, si es que estoy sentado, la manera como manejo mis extremidades, porque hay gente que al pie se ha fijado que el pie están haciéndole así, ¿no? Están como de arriba para abajo, como jugando baloncesto con el pie. O sea, todo eso significa que hay cierto nivel de ansiedad, de tensión. Entonces, buscar al máximo evitar esas situaciones. El lenguaje no verbal también nos da pautas de cómo nos estamos sintiendo o cómo se está sintiendo el otro, cómo nos percibe el otro, qué tan cómodo o incómodo está el asunto del diálogo. Por eso es necesario entender que cuando nuestro propósito es comunicarnos, la intención de la comunicación es llegar a acuerdos. El profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3 dice: ¿emprenden acaso dos hombres juntos el camino sin haberse puesto antes de acuerdo? Es breve el texto, pero el profeta hace una pregunta. ¿Podrán dos personas caminar juntos sin antes haberse puesto de acuerdo de por dónde iremos, cómo llegaremos, a dónde, esto, lo otro? Para que existan acuerdos, debe de haber comunicación efectiva. Nada bajo la mesa, todo de manera transparente. Por lo tanto, es ahí donde debemos de saber entender que no solamente es dialogar, no solamente es platicar, es meternos en la cabeza que nuestro diálogo, nuestra plática, debe de dar resultados positivos. Debemos de tomar decisiones. Para ello, entonces por ello se evalúa que esta comunicación ha sido efectiva. ¿Por qué? Porque a veces me encuentro parejas que dicen, no, pero es que nosotros platicamos, dialogamos, pero no llegamos a acuerdo. Entonces no hay efectividad en la plática, en el diálogo. O habíamos llegado a ese acuerdo, pero no lo respetó. No ha habido comunicación efectiva entonces. La comunicación efectiva produce cambios. La comunicación efectiva promueve tranquilidad, serenidad, mejora las relaciones interpersonales. Por ejemplo, una persona que aprende a comunicarse, una persona que aprende a dialogar, promueve relaciones interpersonales saludables en casa, con su cónyuge, con los hijos, con los hermanos, con quien sea. Una persona que impone su criterio, que siempre está a la defensiva, no promueve relaciones interpersonales sanas. Así que manos a la obra. Busquemos siempre que nuestra comunicación sea efectiva. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.